Y precisamente por eso es que se vuelve más estricta la cuestión de los factores de seguridad, ¿no? Porque te dicen, para una construcción tipo B, 200 kilos, ¿no? Pero estadísticamente ya sabes que lo puede estar haciendo en obra. Por ejemplo, en la zona norte donde no hay sismos, un piso débil se la pasa tranquila, ¿no? Pero no hables de piso débil en la Ciudad de México. A donde vamos igual tenemos que estudiar la normatividad del sitio porque el diseño es universal, ¿no? O sea, el diseño estructural es universal. Resistencias, materiales y todos son muy similares, ¿no? Hola, O este seguimiento cada cuando. Te pongo un ejemplo que es conocido en datos abiertos. Lo que pasó en la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México. Termina la obra y se deja el manual de operación. El manual de operación puede decirse que y tienen instrucciones muy específicas. El reglamento y las normas de construcción te dicen, por ejemplo, los elementos horizontales, en este caso las traves, pueden tener un desplome de su claro entre 240. O sea, si tienes pues ahí no te dicen de acero, te dicen los elementos horizontales, ¿no? El claro entre 240. Entonces, ahí tienes una calculadora, pon 10,000 metros, 10,000 centímetros entre 240 y te va a dar el desplome la flecha que te permite la flecha que te permite esa trave, ¿no? Mira, 10,000 entre 240. Te dice que te permite una flecha de 4 centímetros en un claro de 10 metros. Eso es lo mínimo que te permite la norma. Pero ¿para qué están los manuales de operación? Por ejemplo, es lo máximo. Es lo máximo. Perdón, sí es lo máximo. Pero ¿qué dice el manual de operación? 4 centímetros en un claro de 10 metros. Es lo que te dice la norma. Estás dentro del rango permisible. Hasta ahí se te permite, ¿no? Cuando haces, digamos, el seguimiento de una estructura, llegas con tu nivel y dices, esta tiene 3. Está dentro del rango, ¿no? Perfecto. También puede tener contraflechas, ¿no? Porque constructivamente muchos dejan contraflechas. La ha conservado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué dice el manual de operación de la línea 12? Que se permite una flecha de el claro entre 1000, o sea, más estricto. Divide los mismos 10,000 entre 1000 y te va a dar algo así como 4 milímetros, ¿no? Entonces ve cómo es tan importante el manual de operación, porque ya es sobre el paciente en específico. O sea, ya está individualizado ese manual de operación. Exactamente. Y más, por ejemplo, la línea 12, que es una estructura grupo A, ¿no? Que son, y ahorita ya con la nueva reglamentación es A1, ¿no? O sea, las estructuras que por su naturaleza deben de estar operando después de una emergencia, inmediatamente. Una, sí, ¿quiénes están esas? Los hospitales, las líneas de bombeo, las de comunicaciones, las escuelas. Aunque las escuelas se desalojan muy rápidamente, pero es que en una emergencia se ocupan como albergues. Por eso deben de por eso están clasificadas como de gran importancia, ¿no? Las casas de habitación y las edificaciones donde hicimos el estudio son grupo B, o sea, no es que dejen de ser importantes, sino que sí tienen, digamos, un poco más de holgura en cuanto a sus factores de seguridad son menores, ¿no? Porque, digamos, la filosofía del diseño estructural no es que construyas estructuras que no les pase nada, ¿no? Sino que, digamos, después de una emergencia como un sismo, que se puedan reparar y que puedas volverlas a ocupar, ¿no? Eso es lo importante del diseño. O sea, primero que no colapse, ¿no? Porque se tiene que resguardar la vida. Pero es muy importante
que digamos, si está bien diseñada, puede tener daños. O sea, no puedes evitarlos muchas veces, ¿no? Pero que los daños sean reparables a un costo aceptable y que puedas volverlas a utilizar, ¿no? Sí, te puedo poner muchos ejemplos que nos han pasado, que a pesar de que tenemos tanto cuidado en el proyecto luego, que o sea, hasta ahorita hemos platicado, como dices, todavía no empezamos la obra, pero ya va a empezar, ¿no? Empieza, ya va a empezar la obra. Y fíjate que iniciando, te puedo platicar un caso que tuvimos hace años. O sea, se hizo estudio de mecánica de suelos, se hizo la fe de hechos, todo como te platicaba, ¿no? En ese yo participé como, aparte de que hicimos el diseño estructural, participamos como DREOs, otorgamos la responsiva. Entonces, al otorgar la responsiva, estás obligado a darle seguimiento a la obra. Y se programan las visitas, ¿no? Y sobre todo en una etapa muy crítica que es la cimentación. En este caso que te pongo como ejemplo, llego a hacer la visita, la primera visita cuando va a iniciar la excavación. Y a pesar de que hay estudio de mecánica del suelo donde te dicen, mira, tú tienes que hacer la excavación por medios manuales y bajo estas características. No puedes utilizar maquinaria, tienes que hacerlo de manera, hasta te ponen, mira, empieza del lado izquierdo, quita 2 metros de terreno, te vas a 3 metros, haces tu protección de colindancias y luego ya que tienes eso, te vas al otro extremo, igual quitas otros 2 metros de terreno, haces tu protección de colindancias y así te vas yendo poco a poco hasta que ya descargas todo el suelo, ¿no? Cuando era una cimento, perdón. Ah, sí, ahí está las instrucciones bien claras, ¿no? Incluso hay ingenieros de mecánica que hasta te hacen sus diagramas. Mira, empieza aquí, te vas siguiendo aquí y de esa manera, ¿no? ¿Qué pasó en esa visita cuando yo llegué? Era la primera. El terreno estaba totalmente excavado, a 360 metros de profundidad. Las estructuras de los lados completamente expuestas y con cimentaciones de 1 metro y para abajo puro terreno. Metro, metro y 20. No, pues se me sentí re feo, ¿no? Porque en ese momento llega un sismo. No, hombre, no estaríamos platicando, yo estaría ahí en el reclusorio de menos, ¿no? Oye, le digo al ingeniero, ¿qué pasó? O sea, si hay instrucciones de cómo debe llevar a cabo esto, me habla así como si fuera Es que la persona que había contratado para la excavación le dijo, ¿para qué nos tardamos tanto? Yo en un día se lo descargo. Y así lo hice. Su mano de chango. También fíjate que una vez estaba yo en una plática en el colegio y hablaban de las responsabilidades de los DRO. Los DRO, desde el reglamento de construcciones, yo los veo así como que nos tienen como unos semidioses porque tienes que estar viendo la obra todo el tiempo y en todo el lugar, ¿no? Ahí dice. Entonces, ese día me atreví y le comenté al ponente, es que nos deberían de cambiar el nombre de DRO y ponernos algo así como el presunto delincuente, ¿no? Porque así como lo comentas, así estamos expuestos. Y sí, varias personas, que la mayoría de DROs se rieron, pero también nos dieron la razón, ¿no? Porque así nos tienen, o sea, llega un momento en que estás completamente expuesto a ese tipo de situaciones y no por ti, ¿no? Por la gente externa. Y en eso estuve, fíjate que pasó un viernes cuando hice la visita. En ese tiempo, en ese momento, yo le comenté al ingeniero que nos contrató y que estaba haciendo la obra, el lunes, porque era fin de semana, hasta eso se te junta, ¿no? El lunes voy a la delegación porque así dice también la normatividad que tienes que dar, si no te siguen tus instrucciones, tienes que ir a dar parte, ¿no?
a las autoridades. Oiga, no me hacen caso y yo retiro mi responsiva, ¿no? Pero fíjate, viernes y en la tarde, cuando me di cuenta, tenía que esperarme hasta el lunes, ¿no? Y afortunadamente yo le metí miedo o le infundí miedo a este ingeniero. El mismo sábado ya tenía ahí, no sé, 20 personas trabajando con la protección de colindancias, ¿no? Porque ya le dije, mira, pasa esto y nos vamos, ¿eh? Porque imagina todo el riesgo tan grande que estamos ahorita en este momento viendo. Un trabajo que debería haberse hecho en unos 2 meses, pues se hizo en una semana, ¿no? Toda la carrera, todo lo que quieras, pero ya cuando vas viendo que la divina providencia sí te hizo el favor, ya respiras, ¿no? Pero situaciones así que te sacan totalmente de contexto, ¿no? Y no puedes ni dormir porque tú eres el que firmaste, ¿no? Y tú eres el responsable en primer lugar. Y pues, ¿qué le vamos? Sí, definitivamente porque, ¿qué pasa? Fíjate, el resto de la estructura queda expuesta, pero ¿qué pasa con la cimentación? La terminas y ya no la ves. Y hasta el mismo propietario dice, ay, ya me gasté tanto y no veo nada, no has hecho nada. Sí, es muy crítica, es muy crítica, entonces sí es muy importante tener porque salen muchos imprevistos. Probablemente cuando el estudio de mecánica del suelo se hizo, ahí el nivel freático estaba a una profundidad y pasaron un rato en lo que hiciste tus trámites, tus proyectos y todo, y empiezas en otro, 2, 3 meses después y el nivel de agua freática ya no es el mismo, ¿no? Entonces ya tienes que tomar otro sistema, ¿no? Las medidas adecuadas. O, por ejemplo, nos ha dado el caso que en ese lapso tu vecino ya se adelantó y empezó a construir, ¿no? Entonces ya cambiaron las condiciones de cuando tú estabas en la etapa de proyecto o cuando tú estabas haciendo tus preliminares, ¿no? A ese grado se puede modificar las circunstancias para que inicies una obra, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante. Exactamente, y resulta que luego sí se da, ¿no? Y fíjate, eso es en la etapa inicial. Hablamos de factores de seguridad, pero en sí de los factores de seguridad no nada más es cimentación, de ahí se va hacia arriba, ¿no? Y es que las personas que hacen las normas, las que dictan las, este, la forma de cómo debe de considerarse para hacer un proyecto, también consideran una cuestión que es estadística, ¿no? O sea, para todos se usa la estadística, pero en las estructuras igual, ¿no? Haces la prueba de un material y te dicen, de diversos materiales, ¿no? Y dicen en promedio tanto. Entonces, tú para una construcción del grupo B tienes que usarme un concreto de 200, para un grupo A de 250, pero ahí ya va implícito unos factores de seguridad que ellos ya llevaron en el laboratorio, ¿no? Por eso ellos nos denominan como los ingenieros de la práctica, ¿no? Diciendo, yo no, aquí en mi laboratorio yo ya hice pruebas, hice todo, y tú utiliza esto, ¿no? Y de ahí para arriba. Entonces hay que ir considerando todo ello, ¿no? Sí, eso es en el proceso. En el proceso ya de la obra, pues tienes que tener también en cuenta todo ello, ¿no? Porque si en el proyecto te dicen un concreto de 200, ¿cómo sabes si es hecho en obra? ¿Cómo sabes que tiene esa resistencia? To- Todavía con una premezcladora, pues dices, bueno, hay alguna factura, ¿no? Que dice ahí. Exactamente. Y te digo que es por estadística, porque te dicen, no, no es que no es necesario que pruebes todas las ollas que llegan, ¿no? Tanto de determinados metros cúbicos, tantas toneladas de varilla, utiliza algunos especímenes y te los mandan, porque como en todo mercado, pues también hay piratería, ¿no? Y se da, ¿no? Que meten materiales que no son los adecuados, ¿no? Y te das de topes, como, como sea. Entonces, todo eso te va ayudando a ti para que vayas integrando tu expediente
Y fíjate que hay algunos clientes que sí lo entienden, incluso te piden que así lo lleves a cabo, pero la mayoría dicen, no, ¿y cuánto? Lo primero que te dicen, ¿y cuánto va a costar eso, no? Y entonces dicen, no, no, sin eso, o sea, es suficiente, mi maestro tiene mucha experiencia. Y ya con eso, se, y precisamente por eso es que se vuelve más estricta la cuestión de los factores de seguridad, ¿no? Porque te dicen, para una construcción tipo B, 200 kilos, ¿no? Pero estadísticamente ya sabes que lo puedes estar haciendo en obra. Cuando empieza el día, el personal está descansado, está bien, pero y empieza a hacer tu colado o el traspaleo bien, pero ¿qué pasa a las 5 o 6 de la tarde que ya están cansados, ¿no? Ya se quieren ir. Entonces, eso normativamente y estadísticamente se tiene en cuenta, ¿no? Que dices, bueno, sí, ahí en el proyecto dice 200, pero hasta con un concreto de 140, 160, la estructura está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben ese tipo de situación. O te puede llover, ¿no? Y la lluvia se lleva o le baja la resistencia al concreto, ¿no? Porque ya ves que la resistencia del concreto es agua a cemento, ¿no? Más agua, menos resistencia, ¿no? Entonces, sí, estadísticamente se tiene también considerado normativamente, ¿no? Pero eso no se les dice, o sea, no se les da ese informe. En el plano nada más asientas un concreto de tanto, ¿no? Y cuando hacen en obra, pues ya le pones incluso hasta la dosificación que deben de tener en cuenta, ¿no? Pero como tú no estás todo el tiempo, fíjate que en proyectos de obra nueva se recomienda que los dos vayamos de la mano, ¿no? Quien hace el diseño arquitectónico y quien hace el diseño estructural. Es muy pocos los casos, casi contados, donde se hace eso, ¿no? Regularmente llega el arquitecto y cálculamelo, ¿no? Cálculamelo, ¿no? Así es. Y, bueno, como que si se hiciera de manera óptima, podríamos ir desde el inicio, ¿no? Para que, digamos, se vaya desde el comienzo, se vaya tomando se vaya resolviendo el proyecto y ya no tenga tanta complicación, ¿no? Pero de hecho, cuando se ven más errores es en las obras de ampliación o modificación, fíjate. Porque ya una obra hecha como quiera, ahí está de pie, ¿no? Con todas las deficiencias que pueda tener, ahí está de pie, ¿no? Pero hay unas, estructuralmente se le llaman condiciones de regularidad. ¿Cuáles son estas? Digamos, el óptimo es, si ves una caja de zapatos, es una estructura perfecta, ¿no? El ancho largo, que no sea muy angosta respecto de largo, ¿no? Igual que no sea tan esbelta considerando la parte angosta de la estructura. Otro defecto que meten es muchos remetimientos o muchos vacíos. Luego hacen formas muy caprichosas y esas sí, tienen un grado de dificultad para resolverlos estructuralmente, ¿no? O también por su... También, pero eso depende también del tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, en la zona norte donde no hay sismos, un piso débil se la pasa tranquila, ¿no? Pero no hables de piso débil en la Ciudad de México. Sí, del lado, digamos, hacia el Golfo de México, ¿no? De ese lado, pues ahí no conocen ni los sismos, ¿no? O sea, ahí los pisos débiles, es muy poco, probable que llegue un sismo, ni los conocen, ¿no?
pero aquí en la Ciudad de México sí pegan. Me ha tocado ver, por ejemplo, estructuras en ciudades donde el suelo es bastante resistente y ves pisos débiles, pero por doquier, ¿no? Y ahí están porque ellos no tienen ese problema, ¿no? Aquí se magnifica por los sismos, básicamente. Entonces, por eso te digo que es multifactor. Ah, sí, sí, así es, fíjate que estábamos hablando de nuestro amigo Luis, que en paz descanse. Con él me asignó un proyecto en Mexicali, Baja California, una plaza comercial con estructura de acero, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando salimos de nuestro lugar de residencia, donde más o menos conocemos más la normatividad? A donde vamos igual tenemos que estudiar la normatividad del sitio porque el diseño es universal, ¿no? O sea, el diseño estructural es universal. Resistencias, materiales y todos son muy similares, ¿no? Pero los factores son diferentes dependiendo del lugar donde estés. ¿Qué pasó al revisar el reglamento de construcciones de Mexicali? Me fui, me espanté. Más que me espanté, me sorprendió ver los factores de seguridad, que son más del doble de la Ciudad de México. ¿Por qué? Por la falla de San Andrés, que está en España. En Estados Unidos le llaman el sismo, el grande, le llaman el grande, donde, pues fíjate que se miden, estadísticamente se miden, ¿no? Nada más que le llaman, en la cuestión de los sismos, le llaman el tiempo de retorno, ¿no? Por ejemplo, el sismo del 85 aquí en la Ciudad de México tiene un tiempo de retorno de 50 años. Ahorita ya vamos en el año 40, que dentro de 10 años se está aproximando a que regrese, ¿no? A que vuelva a ocurrir. ¿Cuál es el...? Sí, ya hay bastante, ya se ha avanzado bastante en la Ciudad de México, ¿eh? Un examen preliminar que nos hizo fue el del 17, ¿no? Si comparas 85 con 17, el grado de daños, aunque fue grave, no se comparó, ¿no? Pero o sea, sí se ha hecho algo, bastante, yo digo, ¿no? Solamente hablando, vamos a considerar que hay un rango de importancia de cada elemento, ¿no? Si hablamos de importancia, digamos, ¿cuál es en estructuras de mampostería, cuál es el elemento de mayor importancia? Pues los muros, ¿no? Los muros de carga. Los sistemas de losa lo que transmiten es precisamente, su función es transmitir la carga hacia bueno, hacia las cadenas de cerramiento y a su vez hacia los muros y los muros hacia la cimentación, ¿no? En ese orden van. En las estructuras de concreto, digamos, o de acero, los sistemas de piso, esto estructuralmente se le llama sistemas de piso, ya sea de losa, los acero, vigueta y bovedilla. Los sistemas de piso tienen esa función de ir de la carga que soportan, trasladarla al elemento secundario y del elemento secundario al de primer orden, ¿no? Entonces, por eso las normas te dicen, ¿no? Si tienes una flecha hasta ese grado, pues la estructura está trabajando bien, ¿no? El problema de la Viguetti Bodí y las losas nervadas es que como están direccionadas en un solo sentido, hacia allá va la carga, ¿no? Sí, Por eso tratan de que
dicen, la capa de compresión va a tratar de que trabajen de manera monolítica. O sea, que para donde se muevan, se comporten de manera similar, ¿no? A pesar de... Eso es lo importante, que trabajen como una sola pieza y que transmitan adecuadamente la carga, ¿no? Porque esa es su función. Dicen, hay otra frase que también se usa mucho en estructuras, que se habla columna fuerte, trave débil. ¿Y en qué se traduce eso? Una trave puede fallar, una columna, ¿no? Y luego lo completan cuando dicen contrafuerto más débil, los contrafuertes, los contraventeos. O sea, los contraventeos tienen, muchos de ellos tienen la función como de un fusible, ¿sí? Como cuando se te funde el fusible de tu instalación eléctrica. ¿Qué pasa? Pues vas y lo cambias y ya tienes otra vez luz, ¿no? Los contrarrestes tienen más o menos esa misma función. Hay algunos elementos exactamente que conduzcas que la falla vaya ahí. Para que falla, lo quitas y lo vuelves a poner, ¿no? Incluso ya, incluso hay elementos que se llaman así disipadores. Es su función, tronar. Ya tronó, ya pasó el sismo, quítalo y pon otro. Ya cumplió su función. Entonces, la frase que te comentaba es eso, o sea, columna fuerte, trave débil, contrafuerte más débil. En ese orden deben de ir, ¿cómo se llama? Fallando, ¿no? Y los sistemas de piso no se habla, porque los sistemas de piso, ¿sí escuchas? ¿Sí me escuchas, no? ¿Y ahora qué hacemos? A ver, habla. Perdón, Esteban, ¿sí me escuchas? Yo sí te escucho. Ah, ya. Es que no sé dónde tenga el micrófono, creo que está de este lado. Este, te digo, es que te digo que es la primera videollamada que hago. Este, ¿qué te estaba comentando? Ah, sí, o sea, tú puedes, incluso lo has visto en las emergencias, hay gente que va brincando las losas todas falladas, pero la trave ahí está y la columna ahí está. ¿No me escuchas? ¿Sí? Te digo, la, la, la losa puede estar toda fallada, pero le vas brincando y te vas acercando, digamos, a los elementos más resistentes, ¿no? Pero mientras no falle la columna, ahí está la estructura, ¿no? Entonces es importante darle, digamos, la importancia a cada uno de los elementos, en ese sentido, ¿no? Por eso, pero fíjate que para completar el comentario que te decía de Mexicali, por ejemplo, el sismo de allá ocurrió en 1906, si no mal recuerdo. El periodo de retorno es de 100 años, o sea, en el 2006. Nada más que estamos hablando geológicamente, ¿no? O sea, ya es inminente. El otro día tuve la oportunidad de ver un documental y Estados Unidos en esa parte ya se super preparó, ¿eh? Ya reforzó sus estructuras muy bien. La mayor parte, las partes, y sobre todo las estructuras más importantes. Y pues acá de este lado, pues, al menos se está considerando que los factores sean muy, muy altos, ¿no? Entonces decía que son mucho más altos que en la Ciudad de México porque se espera ese sismo y nos va a pegar, ¿no? Cuando llegue. Entonces, es lo que te comentaba, a cada lugar donde vayamos tenemos que ver la normatividad que aplica dependiendo de... Otro proyecto que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de León, tienen un buen suelo, hablan de capacidades de 10, 20 toneladas, mientras aquí en la Ciudad de México el reglamento, la norma habla de 4 toneladas, 5 toneladas, 8 toneladas en los pisos, si no haces, digo, en los terrenos, si no haces un estudio de mecánica, te dan esas opciones, ¿no?
dependiendo de la zona en que te ubiques, puedes ocupar esas capacidades de carga, ¿no? Que son bajas considerando con otras ciudades de la misma república, ¿no?